Muy buenos días y muchas bendiciones a todos. Demos gracias al Señor por poder levantarnos de nuestra camita, por poder abrazar a nuestros familiares. Demos gracias al Señor por otro día más de vida. Demos gracias al Señor por su palabra. Demos gracias al Señor por haberse quedado con nosotros en un pedacito de pan. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y empezamos como siempre con la lectura de el Espíritu Santo que para hoy nos quiere decir, cuando leemos la Biblia, descubrimos algo muy bello, que Jesús y las personas santas se dejaban arrastrar por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Lucas nos cuenta que después de su bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. También se nos cuenta que después de que Felipe convirtió el eunuco y lo bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no lo vio más. Hechos 8:39. De golpe, Felipe se encontró anunciando el Evangelio en otros pueblos. El que se deja llevar de esa manera ya no está obsesionado por lo que hará mañana, porque sabe que el Espíritu lo llevará a donde sea necesario y eso seguramente será lo mejor. Qué bueno cuando un ser humano es capaz de dejarse impulsar con esa libertad y esa confianza. Ojalá que seas capaz de aceptar esa experiencia para que conozcas la libertad del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Y yo te pido, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros en estas lecturas, que las utilices, que seamos simplemente tus instrumentos para poder llevar esta doctrina católica a todos los rincones. Aquellos católicos que se han retirado de la Iglesia Católica, que han adoptado otras corrientes, para que pues los ilumines y puedan regresar al camino de la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, ven. Y continuamos entonces, estamos viendo lo que es el primer mandamiento y hoy nos toca el inciso tercero que dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Numeral 2110. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. La superstición. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios.
Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Mateo 23, 16, 22. Numeral 2112. La idolatría. El primer mandato condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. Oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen. ¿Cuántos de ellos ponen su confianza? Como ellos serán los que los hacen. ¿Cuántos en ellos ponen su confianza? Salmo 115, 4, 4, 5 al 8. Y Isaías 44, 9, 20. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Josué 3:10 y Salmo 42:3. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de placer, de la raza, de los antepasados, el estado, del dinero, etcétera. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Mateo 6, 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Apocalipsis 13, 14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Gálatas 5:20, Efesios 5:5. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. La idolatría es el, el idólatra es el que aplica a cualquier cosa un lugar de, en lugar de a Dios. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios. La indestructible noción de Dios. A- Adivinación y magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede consistir
puede constituir, perdón, una falta de responsabilidad. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, deben evitarse. Deuteronomio 18:10 y Jeremías 29:8. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encerrar una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjarse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios Padre Celestial. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende demostrar, perdón, domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. La irreligión. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. La acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba la palabra o de obra. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Lucas 4:9. Jesús le opone las palabras de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Primera de Corintios 10:9, Éxodo 17:2-7 y Salmo 95:9. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. La simonía, Hechos 8:9-24, se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón, el mago,
que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles. Pedro le responde, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8:20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Mateo 10:8. Isaías 55:1. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales de y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. El obrero merece su sustento. Mateo 10:10, Lucas 10:7. El ateísmo. Muchos, muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. El nombre del ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el artífice y demurgio y demiurgo único de su propia historia. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad eterna. Au. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. Romanos 1:18. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que, por descuido de la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los derechos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelarlo. Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona
en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. El agnosticismo. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Inciso cuarto. No te harás escultura alguna. Numeral 2129. El mandato divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomio 4, 15 al 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas las obras, de todas sus obras. Sirácides 43, 27, 28. Es la fuente de toda belleza creada. Sabiduría 13:3. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, Números 21:4-9, Sabiduría 16:5-14, Juan 3:14-15, el arca de la alianza y los querubines. Éxodo 25, 10, 11. Primera de Reyes 6, 23, 28. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a la imagen se remonta al modelo original, San Basilio. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. Concilio de Nicea 2. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Santo Tomás de Aquino nos reflexionaba: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes
que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que se tiende a la realidad de la que ella es imagen. No podría estar más claro, ¿verdad? Resumen, numeral 2133. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:59. El primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios adorarás. Mateo 4:10. Adorar a Dios, orar a Él, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de la virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento. El deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El hombre debe profesar libremente la religión en público y en privado. La superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios, la cual conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia. La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el sacrilegio y la simonía son pecados de irreligión, prohibidos por el primer mandamiento. El ateísmo, en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento. El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Y aquí nos quedamos el día de hoy. Pedimos como siempre, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, nuestros entendimientos, Espíritu Santo, y guíanos por el camino que lleva a la santidad, el camino que lleva a la salvación. Amén. Que la paz del Señor nos acompañe en todas nuestras actividades. Muy, muy feliz día.